Hay una serie de productos que nosotros quisiéramos no recomendarles nada, pero que piensen en lo siguiente. El otro día nos llega un trabajo y nos dicen que Suiza no produce nada, pero que es una de las naciones más avanzadas en el mundo. Y un ejemplo es que ellos cogen, le compran el cacao a los países pobres y lo convierten en el mejor chocolate del mundo. Eso está bien. Está bien. ¿Qué hicieron los RISEC aquí? Hicieron una fábrica que hace lo que se hace en Suiza. Hicieron lo que se hace en Suiza. Ahora, hay algunas cosas que nosotros les recomendamos que lo piensen. El casabe, que se hace a partir de la yuca y que quizá de los países de América el que más cultura tiene de fabricación de casabe artesanal somos nosotros. No justifica que usted se coma un casabe italiano. No se justifica. Porque vienen, se lo llevan, lo procesan allá y después nos lo mandan. Que vean cuánto vale una libra de yuca y cuánto un sobrecito de casabe italiano. Queríamos solamente señalar que la conversión del producto en un producto para usarse debe de hacerse en el país que lo produce. Todo eso, ahora mismo hay una industria que no se ha destacado mucho, porque no quieren ruido, que es que muchas de las tierras que se dedicaron al cultivo de la caña se siguen cultivando en el cultivo de la caña, pero para producir alcohol etílico, que se usa en la industria farmacéutica y en la industria licorera. De modo que ese problema es el que recomendamos que se piense. Nosotros no trazamos ruta ni línea, porque cada quien que haga lo que entienda que le conviene. Ramón Santos, yo le quiero pedir que nos ayude a entender algo. Eso llegó inclusive al listín. Comida barata hoy. Porque se está haciendo popular la frase de que aquí hay escasez y que hay precio alto. Y yo creo que si comparamos eso con otros, no hay ni una cosa ni la otra. Pero cuando la oposición tiene fuerza y hay mucha gente que quiere engancharse en lo que viene sin saber qué es lo que viene, se ponen a hacer coro. Que aquí hay que ser pobre para saber lo que se está viviendo. Y yo le estoy diciendo, no disfrutemos, no nos quejemos por lo que nos falta, disfrutemos lo que tenemos. Mira, Cuba, 50 años, el país más grande del mundo. Sí, es verdad, Fidel Castro nos sacó la cabeza por nosotros y nos defendió frente al imperialismo. Y nos beneficiamos nosotros, porque si Cuba se hubiera desarrollado, nosotros no tuviéramos el turismo que tenemos. Tiene que joderse alguien para que se salve. Pero yo quiero que Ramón me diga, ¿hasta dónde es verdad que las cosas están caras? Pero no es que están aumentadas a un precio mayor, porque puede ser que tiene que estar mayor. Ayer mismo, hablando de los granos, ¿cómo es posible que el trigo, el maíz y la urea estén más baratos? No puede ser porque el suplidor tiene problemas. Ramón, ayúdanos. Bueno, lo que pasa es que
Yo siempre tengo que recordar la lambada. Yo no sé si usted se acuerda de eso una vez, que se puso muy de moda. Y entonces la gente sigue una rutina y no tiene los criterios definidos. Y nosotros mismos, los que tenemos la oportunidad para incluirnos, no creemos que pequemos de eso, pero es posible también que en ocasiones contribuyamos a esas distorsiones de interpretación de la realidad del país. En los últimos días, las últimas semanas, hemos visto casi burlarse de los técnicos y de las autoridades, porque también los técnicos que no son alineados al gobierno no tienen ese compromiso, tienen que hablar con cifras frías. Las cifras frías son cifras. El otro día yo vi cómo se burlaba la gente, porque uno de los noticieros más importantes se le ocurrió preguntarle a la ciudadanía que qué opinaba de la ministra de la mujer que afirmó que se habían reducido los casos de violencia contra la mujer. Y quien pregunta eso está haciendo su servicio periodístico, el que debe hacer, pero debía dilatarse unos segunditos más. Y cuando una persona le dice, no, eso es ridículo, es que ella vive en Belén con los pastores, entonces le debía decirle, ¿usted cree que eso es falso lo que ella está diciendo? Sí, eso es muy falso, eso no es cierto, no se ha reducido nada, ok. ¿Y usted sabe cuánto feminicidio hubo el mes pasado? No, yo no sé. ¿Y con qué usted lo está comparando entonces? ¿Y el año pasado cuánto hubo? ¿Cuál fue el promedio? Porque si usted no sabe el promedio, usted no puede decir que lo que yo estoy diciendo es falso. Y lo propio pasa, a veces cometen la ingenuidad, algunos funcionarios, yo diría la ingenuidad, en el deseo de colocar las cosas positivas, las pocas cosas positivas que se consiguen después de una crisis como la que ha tenido el país. Y entonces a veces, si yo soy jefe de la policía, llevo a diario los casos de violencia, a diario, 2 veces al día. Es más, yo desayuno, como y ceno con los datos. Tráigame los datos 3 veces al día. Y cuando consigo un mes o una quincena o 2 meses de una reducción con respecto a los anteriores, me refiero a los 2 meses anteriores o a los del año pasado, quiero dar esa noticia porque todo es violencia, pero no es lo mismo la percepción que se genera cuando se comete un crimen como el de ese niño de Santiago, que cuando se comete, lamentablemente es así, que cuando en un barrio de eso, en un intercambio de disparos, matan 2 o 3 o asesinan o pierden la vida varios niños de esos barrios, que no vivían fuera, que no andaban, que no lo colocaban así como, que no eran bonitos como que no le daban tanta publicidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente se cuenta con números, los eventos se cuentan con números, la violencia de género se cuentan con números, y el que lleva los números y los técnicos del área son los que tienen la capacidad para responder una pregunta que se le haga de que usted entonces diga, yo percibo, por lo menos tenga la delicadeza de decir, yo percibo que ha subido, que lo que Julito está diciendo de que eso ha bajado no es así. Y lo propio pasa con los productos. Aquí no hay un dominicano, un solo dominicano, que no tenga parientes o en Nueva York, o en Puerto Rico, o en España, o en Italia. Yo no dudo que ese casabe del que usted habla tenga que ver con la diáspora nuestra en Italia, que se hayan juntado y que la yuca ellos la hayan pedido allá, porque una dominicana sabe hacer casabe con mucha facilidad, porque nada más hay que guayar la yuca y un proceso adicional. Entonces, lo que le quiero decir en sentido general es que esa es la situación por la que a veces uno oye cosas y dice, bueno, eso hay que dejarlo que corra, pero es un mal, porque nosotros los que tenemos la posibilidad de comunicar y de preguntar en algunas ocasiones a la gente, no profundizamos para saber cuál es la intención del que te está respondiendo o cuál es la ignorancia del que te está respondiendo. Y entonces a veces hacemos un papel ridículo ante la gente preparada en cada tema. Lo que ocurre es
que nosotros tenemos como ciudadanos que ir viendo el día a día de qué es lo que se está buscando en el fondo. Yo tengo la íntima convicción de que todos los gobiernos quisieran hacer una gestión que se recuerde. Todos lo quisieran. Ahora, ¿dónde está el éxito? En lograrlo o convencer a la población de que se hicieron los esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana frente a la pandemia, existe la plena seguridad de que hay una solución de continuidad, que el gobierno pasado hizo lo que tenía que hacer y que el gobierno que vino hizo lo que tenía que hacer en un momento en que en una pandemia ni había pruebas ni había vacunas y donde nadie nos ayudó. Y se hizo una campaña en medio de una pandemia y que los resultados no tuvieron que ver con la gestión frente a la pandemia, porque el propio gobierno reconoció, dándole continuidad a lo que encontró. Pero, entonces pasó el tiempo, se venció o se está venciendo el periodo constitucional de este gobierno y ya estamos en campaña, porque no hay almas que salvar, lo que hay es votos que buscar. Ese es el problema. Entonces, se nos fue el tiempo. Y el tiempo es una de aquellas cosas que no la venden en pulpería ni en supermercados. Es irreponible. Tiempo que se fue no vuelve. Nosotros decimos todos los días, cuando le damos gracias a Dios, porque lo hacemos, por haber llegado a la edad que llegamos. Mientras la mayoría de las personas que nacieron en la época que yo nací no están vivos, entonces yo le doy gracias a Dios, no solamente que estoy vivo, sino que estoy consciente. Entonces, esa situación de tiempo que es irreponible, que no se puede reponer, es lo que hace que ya estemos en los discursos que estaba hablando Ramón Santos, diciendo cosas con un interés ulterior que no es el aportar nada, sino el desplazar al que está, que fue lo que te hizo con la corrupción. Lo que pasa es que no hay una corrupción ahora que desplazar. Y en vez de decir nosotros, el principal cambio es que hasta los ladrones nuestros tienen que tener cuidado y van a hacer un infarto porque vinieron con una agenda de ganarse unos cuartos y no se lo han podido ganar. Porque esa es la costumbre. Es difícil hacer una campaña ahora, porque exhibir, la gente no se pone a decir, es que la guerra de Ucrania hay un problema del combustible que era el gas, entonces se fueron al petróleo y el petróleo tuvo demanda y ahora resulta que el petróleo es caro. Eso no lo ven. Y tampoco interesa. Lo que interesa es, ¿a cómo está el pan? ¿Pero qué tiene que ver el pan con la guerra? El pan se hace con harina. ¿Y la harina con qué se hace? Y con trigo. ¿Y de dónde viene el trigo? De Rusia. ¿Y por dónde pasa? Por un lugar que está en guerra. Entonces sube el precio. Pero el que va a comprar el pan no le importa. Eso es el gobierno que lo subió. Ese es el problema. Y realmente a uno no le importa. A uno no le importa, me importa el precio. Aquí está todo carísimo. Bueno, pero es que si sube el combustible, sube todo. Ahora mismo recomienda a alguien recomienda que hay que crear impuestos.
y dice, pero no se pueden crear impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto encarece todo y quien lo paga es el de abajo. Quien lo paga es el más bajito. Y con préstamos. Ah, no, porque este gobierno se ha endeudado. Esto es muy sencilla. La pregunta es, si tú no puedes crear impuestos, ¿por qué? ¿Cómo vas a conseguir el dinero del presupuesto? Con préstamos. Entonces, analizar las cosas puede que ayude a aclararlo, pero no te cambia el voto. Porque el voto es el que me dice que me va a bajar la cosa. A mí no me interesa más nada. Y va a bajar porque la guerra un día va a terminar. Entonces, quiero decirle que el que está pensando que el año que viene es la campaña, no, la campaña es ahora. El 18 de febrero del 24 hay las elecciones de todas las autoridades municipales, los gobiernos de los pueblos. Y tú dices, pero es el año que viene. El año que viene no, en el primer mes, en el segundo mes del año, es decir, que la campaña es ahora. Y en este momento nadie tiene todos esos cargos llenos. Sí, el PLD lo tiene, porque el PLD es un partido organizado. Y el gobierno lo tiene porque todo el mundo del gobierno que esté trabajando es del gobierno. Sí, pero pregunto, tiene el cuadrito para ponerlo en la boleta, pero ¿puede ganar? ¿La gente del PLD puede ganar? No sé, posiblemente sí. La gente cuando va a votar por Abel piensa realmente que Abel le va a resolver el problema. Por lo menos tú dices, bueno, déjame ver, porque Danilo no lo resolvió, Leonel ha gobernado, sabe muchísimo. Sabe muchísimo, el que más sabe, ha estado más tiempo ahí sentado en el palacio. Y Luis ya aprendió. Y como dijo el mismo Leonel en una conferencia, hay una tendencia a cansarse y una esperanza del que viene puede cambiar las cosas. Y eso, ahí quien habló fue la experiencia, no el candidato. En febrero, elecciones, pero de una vez en mayo, elecciones. Vamos a ver lo que pasa. Ahora, que busquen argumentos reales. No es cómo está la cosa, sino qué yo voy a hacer. Nadie te dice a ti cómo voy a estructurar un presupuesto. ¿Cómo voy a estructurar un presupuesto? Ayer pasábamos por la avenida George Washington y vimos un día típico en que había muchos sargazos, muchos sargazos. Y me dice la persona que va conmigo, ¿y qué es eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué es malo? ¿Y qué tiene de bueno? Entonces, esas son las cosas que dijo otro. Eso para lo que es malo es para la playa, porque a los turistas no les gusta bañarse donde hay sargazo. Porque molesta, porque quieren el agua transparente, pero a lo mejor los peces que se meten debajo de los sargazos son felices. Puede ser. Entonces de eso los ambientalistas tienen que hablar. Vamos a hacer una pausa y regresamos.